Reims, septiembre de 1944. Aquí, donde en 8 meses la Wehrmacht alemana firmaría su rendición incondicional. El cineasta de Hollywood, George Stevens, y su equipo documentan los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En Hollywood, Stevens había dirigido éxitos con estrellas como Katharine Hepburn y Cary Grant. Ahora su trabajo se centraba en la caída del Tercer Reich. Durante una visita a una fábrica de champán, Stevens, guionista de profesión, se preguntó para qué habían sido fabricadas tantas botellas, ¿para una boda o una celebración? El final de la guerra en color. En el corazón del Tercer Reich. Una película de Michael Clough. A finales de octubre de 1944, George Stevens y su equipo pusieron pie en suelo alemán por primera vez. Tras semanas de lucha, las tropas estadounidenses tomaron Aquisgrán, la primera ciudad alemana en caer en manos aliadas. Aunque Stevens y su equipo documentaban la guerra en blanco y negro, también llevaban una película en color de 16 milímetros, con la que producirían un metraje único. Este joven alemán intentó detener a los soldados con una bazuca, pero le costó la vida. Stevens sentía poca simpatía por los hombres que habían sumido a Europa y al mundo en la guerra. Restos de la batalla de Aquisgrán. Llevaban 6 años de guerra y nadie sabía cuándo terminaría la matanza. Alrededor de 13.000 soldados de la Wehrmacht y 5.000 de la Volkssturm defendieron Aquisgrán contra una fuerza aliada de 100.000 soldados. El 12 de octubre de 1944, el mariscal en campo Gerd von Rundstedt insistió en que Aquisgrán debía ser defendida hasta el último hombre. Los defensores esperaban ser enterrados entre las ruinas, como lo había prometido su comandante supremo, Adolf Hitler. Sin embargo, el 21 de octubre de 1944, el comandante militar de Aquisgrán se rindió, salvando la vida de unos 12.000 hombres que ahora eran prisioneros de guerra estadounidenses. Justo antes de ello, envió un mensaje heroico por radio. Tras encarnizados combates casa por casa y hombre por hombre, los defensores de Aquisgrán se han quedado sin municiones, alimentos ni agua. Los últimos restos de nuestras fuerzas, que defienden esta ciudad imperial alemana, están luchando cuerpo a cuerpo alrededor del puesto de mando. Todas las radios han sido preparadas para su destrucción, con una fe inquebrantable en la justicia de nuestra causa y en nuestra victoria. Este es un último saludo a nuestra amada patria alemana. Larga vida al Führer. De una población original de 160.000 habitantes, unos 6.000 ciudadanos de Aquisgrán resistieron mientras la ciudad seguía siendo invadida. También para ellos la guerra había terminado, pero solo unos pocos estaban dispuestos a aceptarlo. Unas semanas después de la caída de Aquisgrán, el servicio secreto estadounidense declaró que muchos de sus ciudadanos eran insensibles, enfocados solo en su propio sufrimiento, y sin voluntad de reflexionar sobre su papel durante el Tercer Reich. Nadie admitía haber sido nazi. Nadie cuestionaba su responsabilidad personal en lo sucedido. Clara Trafford escribió en su diario el 3 de octubre de 1944 en un suburbio del sur de Aquisgrán. Hoy he tenido suficiente y para siempre, pero dentro de 20 años habrá suficientes idiotas que ignorarán lo que ha pasado y estarán dispuestos a comenzar de nuevo la misma miseria. En Aquisgrán, el equipo de George Stevens rodó una escena tras otra. Sin embargo, al no contener combate real,
Las imágenes nunca se mostraron en ningún noticiero. Stevens, con su experiencia como director de Hollywood, guardó estas películas para que nadie las destruyera, por lo que estas películas en color no fueron encontradas hasta años después de su muerte. Durante los interrogatorios, el comandante militar de Aquisgrán no defendió el derramamiento de sangre sin sentido en la ciudad. El acta del interrogatorio afirmaba que ni siquiera creía que la resistencia atrincherada valiera la pena. En su opinión, habría sido mucho mejor que las tropas de Aquisgrán se hubieran retirado a tiempo y se hubieran reforzado las posiciones defensivas al este de la ciudad. Los aliados tardaron más de 4 meses en cruzar el Rin. A mediados de marzo de 1945, un equipo de la aviación estadounidense filmó el puente de Remagen. La aviación alemana intentó varias veces destruir la estructura, pero los estadounidenses defendieron tenazmente su mayor logro hasta el momento. Las unidades de artillería tomaron posiciones para asegurar el único puente intacto sobre el Rin. El puente de Remagen fue uno de los primeros lugares de la Alemania nazi en los que se grabó el Special Film Project 186. El 7 de marzo de 1945, las fuerzas estadounidenses lograron evitar in extremis la destrucción del puente ferroviario. En 24 horas, 8.000 soldados estadounidenses habían establecido una cabeza de puente al otro lado del Rin, el río que decidiría el destino de Alemania. Todos los intentos de la aviación alemana por bloquear el paso fueron en vano. Incluso el bombardero del puente con el arma milagrosa de Hitler, la V-2, resultaron fallidos. Una y otra vez, los aviones alemanes fueron derribados por el fuego de la artillería estadounidense. Escenas como estas fueron especialmente significativas para el equipo de cámaras de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, cuya misión era documentar la batalla aérea contra la Alemania para su protección en los cines del país. Para lograrlo, habían buscado una película en color de 16 milímetros y la habían enviado a Europa. Un objetivo importante de los camarógrafos de la Fuerza Aérea era documentar el éxito de los bombarderos estadounidenses. En 1945, un equipo visitó Düren para filmar por primera vez. La pequeña ciudad al oeste de Colonia no era ya más que escombros. Un periodista de la revista militar estadounidense Stars and Stripes escribió: "Este lugar no solo son restos de un pueblo. Aquí ya no vive nadie. Se dice que Düren era una ciudad con casas bonitas". El capitán Larkins dijo: "Si los alemanes quieren volver a tener una ciudad llamada Düren después de la guerra, probablemente encontrarán un lugar bonito unos kilómetros al norte y construirán algo nuevo allí". Casi al mismo tiempo, al otro lado de la frontera, en algún lugar de Bélgica, el comandante supremo estadounidense Dwight Eisenhower llegó para visitar a las tropas. Esta rara filmación fue tomada por el mayor Kirk B. Lawton, el hombre de Eisenhower encargado de fotoperiodismo durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses organizaron un desfile militar como demostración de su confianza. Eisenhower confiaba en que el avance aliado en el oeste pronto se coronaría con éxito. Sabía que la Wehrmacht alemana era casi incapaz de moverse y de escasa fuerza de combate, pero incluso quería proceder con cautela. El siguiente gran objetivo era un avance de los ejércitos aliados a través del Rin y hacia el corazón del Reich. Cientos de miles de soldados estaban decididos a vencer a Alemania. Pero había tensiones entre los aliados sobre la estrategia adecuada. Los británicos estaban frustrados porque consideraban que los estadounidenses no prestaban suficiente atención a las propuestas.
En el desfile también estuvo presente la estrella de cine de Hollywood, Marlene Dietrich. Odiaba a Hitler y a los nazis desde que emigró de Alemania. Ahora en el frente, mantenía el ánimo de los soldados cantando y dando autógrafos. El 23 de marzo de 1945, los aliados cruzaron el Rin en un amplio frente. Más de 1.2 millones de soldados estaban listos para acabar con la Alemania nazi. El equipo pesado se transportaba al otro lado del río, por puentes construidos sobre la marcha. La Wehrmacht tenía poco que ofrecer en cuanto a la resistencia. Hitler era consciente de la magnitud de la amenaza en Occidente. El comandante jefe de la Alemania temía que ante la superioridad estadounidense, sus tropas se rindieran en masa. Un oficial alemán escribió en su diario: «Presentimos que está a punto de comenzar una batalla decisiva. El enemigo cruzó el río por 3 puntos distintos. El 22 de este mes, se leyó una directiva del Führer a las tropas reunidas. Cualquiera que sea hecho prisionero por el enemigo, sin haber sido herido o claramente haberlo dado todo, será castigado. No solamente será deshonrado, todo el apoyo financiero a su familia se detendrá. Y ésta será responsable de sus actos». Todos tenían que firmar para decir que habían oído la orden. Los camarógrafos del Special Film Project 186 captaron el avance americano en la otra orilla del Rin. En aquella época, una joven de Frankfurt se sentía como si viviera en el vacío. Estamos aquí sentados esperando a los estadounidenses. Por fin vuelvo a tener tiempo para reflexionar sobre la historia de nuestro mundo, tan a menudo escrita por idiotas adictos al poder. Si no costara vidas humanas y fuera tan trágica, sería divertida. El 25 de marzo de 1945, el ministro alemán de propaganda Joseph Goebbels declaró que la situación militar en Occidente había entrado en una fase crítica casi mortal. Al mismo tiempo, una joven de la región de Westerwald escribió en su diario: Es un domingo como cualquier otro, pero a la vista de las tensas circunstancias, una está llena de temor y agitación. Ojalá todo termine. El enemigo no tardará en llegar. Cuando alguien gritaba, ¡vienen los americanos!, no había tiempo para pensar. Todo lo que se podía decir es, ¡todos huyan, rápido! En el pueblo se presenta una triste imagen. ¿Es esa nuestra orgullosa Wehrmacht alemana? El pueblo alemán ha sido entregado. Alrededor de 200 soldados alemanes que se habían reunido aquí han sido hechos prisioneros. También el 25 de marzo, la Royal Air Force británica bombardeó posiciones y carreteras alemanas para bloquear cualquier retirada hacia el distrito de Ruhr. Solo 24 horas después del inicio de la operación, los británicos ya habían establecido una cabeza de puente de unos 10 kilómetros de ancho al otro lado del Rin. En el interior esperaban camiones para transportar secciones para más puentes de pontones. Kirk B. Lawton, el hombre de Eisenhower para informar de la guerra contra la Alemania nazi en imágenes, fue autorizado a llevar su cámara a las zonas ocupadas por los británicos y filmó estas escenas de la construcción de un puente de pontones.
Lawton se dirigió a la otra orilla del Rin, con la Royal Signals, una unidad desplegada detrás del frente para montar infraestructuras y establecer enlaces telefónicos. En la orilla se barría el terreno en busca de minas terrestres colocadas por los alemanes. Aquí también muchos soldados alemanes se habían rendido ante la superioridad de los adversarios. Los estrategas militares británicos habían preparado la operación saqueo con la máxima precisión. Ahora los altos mandos de Londres esperaban que los estadounidenses aceptaran que el avance hacia la zona del Reich tuviera lugar bajo mando británico. Se dice que en una conversación con el general Eisenhower, el primer ministro británico Winston Churchill exclamó repetidamente: «Los alemanes han sido derrotados, ahora los tenemos, están acabados». Pero los estadounidenses seguían ocultando a sus aliados británicos sus propios planes totalmente diferentes. Eisenhower estaba decidido a enviar sus ejércitos principalmente hacia el centro y el sur de Alemania. Quería que los británicos avanzaran hacia Hamburgo y Dinamarca. Cuando Winston Churchill se enteró, se indignó. Tras su fugaz visita a las tropas británicas, el comandante Lawton regresó al cuartel general de Eisenhower en Reims. A principios de marzo de 1945, Colonia se convirtió en la primera gran ciudad alemana en caer en manos de los aliados. El 26 de marzo de 1945, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 pudo entrar por primera vez en la ciudad. En esta ocasión, las fuerzas aéreas estadounidenses se interesaron sobre todo por los daños causados por los numerosos bombarderos aliados sobre Colonia. Al principio la cámara rara vez se enfocaba a las pocas personas que aún vivían en la ciudad. La escritora y periodista estadounidense Janet Flanner llegó a Colonia pocos días después de su caída. Escribió: Colonia, a orillas del Rin, es ahora un paradigma de destrucción. Ha saltado por los aires, acabando con su esplendor medieval. Entre los escombros y la soledad de la destrucción física, Colonia se apoya en sus orillas, desnuda y ya sin adornos. Nadie sabía con exactitud cuántas personas vivían en las ruinas de Colonia, al menos 50.000 según algunas estimaciones, pero la cifra real podría haber ascendido a 200.000. El 26 de marzo de 1945, una multitud se había reunido en la Ludwigsplatz para oír a los ocupantes estadounidenses pronunciar sus proclamaciones desde la parte trasera de un camión. En los primeros días de la ocupación americana, una mujer alemana señaló: Solo podemos salir durante el día. Después de las 7 de la tarde entra en vigor un toque de queda. Nos bombardean con normas y reglamentos. Esta vez sí que nos están sacando el militarismo y el nacionalsocialismo. No permiten que quede ni rastro de lo que solía ser la vida para nosotros.
Los nazis de alto rango y los secuaces de las SS habían huido de la ciudad antes de ser invadida. Por encima de todo, los habitantes de Colonia estaban contentos porque para ellos la guerra había terminado. Uno de ellos dijo que, ante todo, la ocupación significaba el fin de los horrores de los ataques aéreos y los bombarderos de artillería, del miedo de ser evacuados a algún lugar, les gustara o no, y el fin de vivir constantemente bajo tierra. Un emigrante retornado, el socialista Werner Hansen, trabajaba para el servicio secreto estadounidense. El 27 de marzo de 1945 escribió esto sobre la gente de Colonia. Son muy serviciales y se alegran si pueden ser útiles a cualquier soldado estadounidense. Recorrí la ciudad en uniforme durante unos 8 días. No hablé con ninguna persona hostil. Nunca olvidaré a la mujer del viejo obrero que me abrazó, llorando de felicidad y alegría, porque los nazis ya se habían ido y nosotros estábamos allí. Este monumento emblemático de Colonia y símbolo de la cultura alemana del pasado sobrevivió a la guerra prácticamente intacto. Los pilotos de los bombarderos aliados habían recibido instrucciones de no poner en peligro la catedral. Cuando estalló la guerra, los increíbles tesoros artísticos guardados en la catedral gótica fueron trasladados a un lugar más seguro. Desde una de las agujas gemelas de la catedral, un camarógrafo de las Fuerzas Aéreas filmó la magnitud de la destrucción. Las muchas otras iglesias de esta ciudad católica no quedaron tan indemnes como la catedral. Según fuentes oficiales británicas, entre 1941 y 1945 cayeron sobre Colonia 150.000 toneladas de bombas y 5.1 millones de incendiarios. La cifra real es probablemente mucho menor, pero aún así la ciudad sufrió enormemente los continuos bombardeos aéreos. En marzo de 1945, nadie podía predecir cuándo se reconstruiría Colonia. Aquí, en un aeródromo en algún lugar de Bélgica o en una parte de Alemania ya ocupada, un escuadrón de aviones de combate P-47 estadounidenses se preparan para partir en otra misión. Un camarógrafo del Special Film Project 186 tomó estas imágenes de las tripulaciones de tierra en abril de 1945. Para él, estos hombres fueron los héroes menos conocidos de la guerra en el aire. Se aseguraron de que los aviones estuvieran en las mejores condiciones posibles. El P-47 Thunderbolt era un bombardero monomotor estadounidense que demostró ser uno de los aviones más eficaces en la guerra contra los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fabricante estadounidense Republic produjo más de 15.000 de estos monoplanos de ala media totalmente metálicos. El P-47 tenía un solo piloto. Por regla general, los Thunderbolts atacaban sus objetivos en pequeños escuadrones. Así ocurrió también en marzo y abril de 1945. Algunos de los Thunderbolts llevaban cámaras automáticas a bordo que tomaban imágenes espectaculares. Para paralizar las rutas de suministro de Wehrmacht, los pilotos atacaban literalmente todo lo que se movía.
Las líneas de ferrocarril y los centros de carga eran los objetivos favoritos. Una y otra vez se atacaron vehículos individuales, porque cada camión del ejército o auto del personal militar que fuera alcanzado ya no podría alargar la guerra en Europa. Hacía tiempo que la aviación estadounidense se había hecho con el control de las amplias zonas del espacio aéreo alemán, así que por regla general, sus aviones solían llevar a cabo sus misiones sin verse amenazados. No se sabe cuántos civiles perdieron la vida en estos ataques. Las fuerzas aéreas estadounidenses consideraron esas bajas como daños colaterales. Las tropas y los fanáticos nazis podrían haberse refugiado en pueblos de aspecto inofensivo para detener el avance aliado. La flota de bombarderos de las fuerzas aéreas estadounidenses también actuaron sobre Alemania, atacando objetivos estratégicos. El objetivo era inutilizar los aeródromos y las rutas de suministro. Para entonces, la Luftwaffe era casi incapaz de oponer una defensa eficaz. Los nazis disponían de aviones de reacción ultramodernos, pero a menudo sus ME-262 estaban en tierra, principalmente por falta de combustible. Una y otra vez, a medida que avanzaban, los estadounidenses se cruzaban con ME-262 camuflados. El reactor era capaz de atacar a los aviones aliados a una velocidad de hasta 870 kilómetros por hora. Los expertos inspeccionaron con entusiasmo los nuevos aviones y sus futuristas motores a reacción desarrollados por Messerschmitt en Augsburgo. Las fuerzas aéreas estadounidenses tenían motivos para temer al ME-262. Sus flotas de bombarderos habían sido atacadas con éxito una y otra vez. Los pilotos estadounidenses tenían pocas posibilidades de defenderse de los veloces reactores. Los ME-262 seguían derribando numerosos aviones estadounidenses, incluso en marzo y abril de 1945. En algún lugar de la parte ocupada de la Alemania nazi, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 está filmando un aeródromo totalmente devastado. Todos los hangares están dañados y los restos de los aviones incendiados están esparcidos por todas partes. Para aumentar la eficacia de esta toma panorámica, el equipo de cámara ha colocado en ella un retrato de Hitler, al revés, por supuesto. La intención es simbolizar la inminente caída del dictador y su régimen nazi. A finales de marzo, al sur de Coblenza, otro equipo de cámaras de las fuerzas aéreas estadounidenses filmó un ataque aéreo aliado contra un convoy militar alemán. La cámara recorre repetidamente los vehículos destruidos. Solo podemos imaginar las dramáticas escenas que tuvieron lugar aquí. No está claro si este convoy, que pertenecía a las famosas SS, se dirigía al frente o a buscar refugio del avance de los estadounidenses, ni tampoco podemos saber cuántos soldados perdieron la vida aquí.
Al parecer, el convoy fue atacado en un camino rural frente al castillo de Marksburg, a orillas del río Rin. Descubrirlo era importante para los estadounidenses, porque las unidades de las Waffen-SS eran consideradas especialmente peligrosas. Por regla general, sus tropas eran implacables en combate y luchaban hasta morir. Este devastador ataque afectó seriamente a los suministros de las SS y, sin duda, salvaría la vida de muchos soldados en las semanas siguientes. Según las notas tomadas por el cámara, este alemán también era miembro de la SS. Se había rendido a los americanos vestido de civil y parecía inofensivo. No está claro qué pasó con él. Probablemente fue llevado a un campo de prisioneros de guerra. No muy lejos de esta escena, la paz ya era una realidad. En un pueblo cercano a Boppard, a orillas del Rin, se ve a la gente haciendo cola para conseguir comida. La periodista estadounidense Martha Gellhorn documentó sus impresiones sobre el enemigo derrotado. Nadie es nazi. Nadie lo ha sido nunca. Estamos hartos de este gobierno, dicen. Los americanos son bienvenidos. No tenemos por qué tener miedo. No hemos hecho nada malo. No somos nazis. «60 kilómetros río abajo, una cámara automática perteneciente al equipo de las Fuerzas Aéreas tomó estas imágenes aéreas del puente de Remagen. El puente, que desde hacía tiempo se había convertido en un símbolo de victoria inminente, se había derrumbado. George Stevens y su equipo llegaron aquí a finales de marzo de 1945. El director de Hollywood había volado desde París a petición personal del general Eisenhower para documentar el exitoso avance de las fuerzas aliadas. Desde el balcón de su hotel, Stevens podía ver el puente de pontones que los ingenieros estadounidenses habían construido apresuradamente para que las tropas cruzaran el Rin. Cuando Estados Unidos entró en guerra, este veterano de 40 años de Tinseltown había aparcado su carrera para hacer trabajos de propaganda para el gobierno americano. Desde Remagen, Stevens y su equipo cruzaron el puente hasta la otra orilla del río. Unos jóvenes alemanes bloquearon momentáneamente la visión del cámara de los edificios en ruinas de la orilla del río. Adolf Hitler había declarado que el Rin era un baluarte infranqueable contra el avance aliado en el oeste. El río del destino de Alemania debía ser controlado a toda costa, pero ahora en Remagen, la guerra estaba ya muy lejos. Aquí, Stevens y sus hombres inspeccionaron las ruinas del puente. El 17 de marzo de 1945, ingenieros estadounidenses realizaban trabajos de mantenimiento en el puente gravemente dañado cuando éste se derrumbó. 25 soldados murieron en el acto y otros 3 fallecieron más tarde a causa de las heridas. Una placa conmemora la gloriosa toma del puente ferroviario el 7 de marzo. En su retirada, los alemanes habían minado este túnel. Durante la guerra había servido a la población local como refugio de los bombarderos aliados. Una placa lleva los nombres de los ingenieros estadounidenses que perdieron la vida al derrumbarse. Un vuelo sobre ruinas. En marzo de 1944, el casco antiguo de Frankfurt fue destruido en 3 bombardeos británicos. Ya entonces, los expertos pensaban en cómo reconstruir la ciudad después de la guerra. Pero los peces gordos nazis se opusieron inmediatamente a tales planes. En 1944, el periódico del partido nazi, el Völkische Beobachter, publicó un artículo en el que rechazaba cualquier sentimiento nostálgico con respecto a la reconstrucción posterior de lo que el período describía como
nuestras ciudades asesinadas desde el aire en ataques bárbaros. La gente debe estar preparada, decía, para tomar una decisión radical y dejar que lo que está muerto descanse. Así el odio debía convertirse en perdón. A finales de marzo de 1941, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 documentó los daños que los bombarderos estadounidenses habían causado en las vías de tráfico y las vías férreas de Frankfurt. La cámara filmó también la salida de prisioneros de guerra alemanes de la ciudad. El comandante militar de Frankfurt, el teniente coronel Lofer, estaba decidido a resistir a los americanos. Dijo a sus hombres: si supiéramos que no hay nada que nos respalde, podríamos sondear una bandera blanca y poner fin al asunto. Pero después de todo, puede que nuestros dirigentes aún tengan una baza. En ese caso, nunca debe decirse que nuestro fracaso impidió que se ganara. Por lo tanto, haremos lo que tengamos que hacer. El 27 de marzo de 1945, proyectiles de artillería estadounidense alcanzaron el puesto de mando alemán en la ciudad. Lofer resultó gravemente herido y murió a consecuencia de las heridas. También en Frankfurt había terminado la guerra. Al mismo tiempo, las unidades americanas avanzaban más hacia el corazón del Reich. Muchos pueblos de la región de Westerwald no ofrecieron resistencia. A menudo, ciudadanos valientes habían colgado banderas blancas de sus ventanas. Esto no dejaba de ser peligroso, porque tales acciones se castigaban con la muerte. Una y otra vez, los alemanes que estaban cansados de la guerra y querían poner fin a la locura, eran ahorcados o fusilados por los nazis. Un informe de situación del Mando Supremo aliado afirmaba que el enemigo se enfrenta a una situación en Occidente que se escapa de su control. No tiene sentido prolongar las operaciones. Hitler está derrotado. Sin embargo, no se irá sin luchar hasta su último aliento. Solo queda por ver cuánto durará ese aliento, o si los alemanes estarán dispuestos a seguirle hasta el final. Cuando una ciudad o pueblo se rendía sin luchar, todo iba sobre ruedas. A menudo, las trampas para tanques eran retiradas por los propios habitantes para que los blindados estadounidenses pudieran avanzar más rápidamente. Una y otra vez, sin embargo, los soldados se enfrentaron a soldados alemanes que seguían dispuestos a luchar. Después, los heridos eran atendidos por paramédicos estadounidenses. El 31 de marzo de 1945, las tropas estadounidenses ocuparon Bad Hersfeld. Tras ofrecer una breve resistencia fuera de la ciudad, su comandante decidió rendirse. Los prisioneros de guerra franceses dieron la bienvenida a sus liberadores. Un equipo de cámaras del Special Film Project 186 captó el momento en que la guerra por esta ciudad llegaba a su fin. Aquí, una delegación de la administración municipal y el ejército negocia el traspaso pacífico con una avanzadilla estadounidense. La mayoría de los habitantes se sintieron aliviados por haber salido tan bien parados. Algunos edificios estaban en llamas debido al fuego de artillería, pero ese fue el único daño.
Al principio muchos alemanes seguían teniendo miedo de los vencedores, pero como la mayoría de los soldados eran amistosos, su temor pronto dio paso a la curiosidad. Bad Hersfeld puede considerarse afortunado una vez más. El 31 de marzo de 1945, un soldado alemán que esperaba órdenes de Turingia escribió en su diario: "No sabemos si vamos a seguir adelante ni cómo. Es imposible obtener noticias claras sobre dónde está el frente. Varias formaciones se han adentrado por nuestra zona. El objetivo es, obviamente, separar al norte del sur de Alemania. La pregunta es, ¿a dónde irán entonces nuestros líderes?". Cerca de Wolfhagen, en el norte de Hesse, una cámara de la Fuerza Aérea estadounidense filmó un campo temporal de prisioneros de guerra. Cientos de soldados alemanes y combatientes de la milicia nacional se apiñaban tras alambradas de espino. En una carta a sus padres escribía el 1 de abril de 1945, un soldado alemán describe los pensamientos de las últimas reservas de Wehrmacht. Este año, los alemanes vivimos una de las Pascuas más tristes de nuestra historia. El enemigo ha penetrado profundamente por el este y el oeste de nuestro país, pero la guerra solo se perderá si abandonamos. ¿Terminaría la guerra para pasar con nosotros si Alemania fuese invadida? No, eso solo sería el comienzo del horror. Sin armas para defendernos, mientras mantengamos la firme creencia en nuestra causa, nada estará perdido. Estoy convencido de que habrá un giro decisivo en los acontecimientos. El destino que el Führer nos ha dado no permitirá que todos los terribles sacrificios hayan sido en vano. Este domingo de Pascua, las unidades estadounidenses avanzaron hacia el norte, hacia Kassel, tomando varias ciudades. La defensa organizada parecía haber terminado, pero preocupaba a los americanos la posible presencia de unidades partisanas detrás del frente. Cada civil podía convertirse en un hombre lobo, como los llamaban los soldados. El 1 de abril de 1945, desde su emisora de radio, el autodenominado Movimiento de Combatientes Nacionalsocialistas por la Libertad anunció ataques contra tropas enemigas y colaboradores alemanes en todas las zonas ocupadas. El grito de guerra de los hombres lobo era: "El odio es nuestra plegaria y la venganza nuestro grito de guerra". El ministro de propaganda Joseph Goebbels escribió en su diario que el hombre lobo se convierte conscientemente en la minoría política de estas almas incondicionales que siempre forman la punta de acero de la cuña del plomo del pueblo. En su desaparición, el Tercer Reich ideó formas de terror cada vez más novedosas, y los esbirros del régimen ni siquiera se detuvieron a la hora de asesinar a su propio pueblo si se rendían al enemigo. A las tropas estadounidenses aún les esperaban días y semanas de incertidumbre. Su misión era derrotar a Alemania con poderío militar. Los equipos de cámaras estadounidenses continuaron documentando el final de la guerra en color.